La lluvia había comenzado como un susurro distante, luego se volvió una tamborada constante que hacía brillar las tejas de la aldea como monedas mojadas. En esa madrugada, Samuel oraba junto a la cama de su padre, las manos ásperas aún oliendo a tierra, y algo pequeño y extraño golpeó la puerta con un maullido que sonó casi como una llamada. Samuel vivía en una casita de barro al borde del camino, humilde hasta en los hilos de la cortina, pero su fe era profunda y tranquila, un faro que nadie en el pueblo podía apagar. Los hijos del patrón, con sus botas nuevas y risas fáciles, lo despreciaban cada vez que pasaba junto a la casa principal de la hacienda. Clara y Mateo, que eran el espejo del orgullo de don Esteban, se mofaban de su ropa y de su devoción. Samuel contestaba siempre con la misma súplica baja: «Señor, danos paciencia para soportar la prueba». El olor a café quemado, a estiércol lejano y a pan recién horneado llenaba la cocina en la madrugada mientras él susurraba la oración que su madre le había enseñado. La fe es el pan que nunca se acaba. ¿Qué significaría ese maullido en medio de la noche y por qué parecía traer un aire de promesa cuando todo alrededor olía a pérdida? Desde niño Samuel había aprendido a leer el cielo como se lee un libro. Su infancia fue de manos curtidas en la tierra y de rodillas junto a un fogón donde su madre, Ana, repetía letanías suaves entre las ollas. Cuando tenía 7 años, su padre, Jorge, lo llevó por primera vez a la parroquia, y allí el padre Miguel le habló de la providencia con voz que olía a incienso y a madera vieja. La escuela fue un sueño breve, porque las necesidades siempre llamaban a su puerta. Aprendió a sembrar y a coser pequeñas reparaciones para ayudar en casa. Más tarde, trabajó en la hacienda de don Esteban, cuidando animales y llevando bolsas de grano con la misma paciencia con que rezaba antes de dormir. En la adolescencia visitó la ciudad para vender frutas, y fue entonces cuando conoció a Lucía, una vecina alegre que bordaba paños con manos de plata y le enseñó la melodía de la esperanza. El tiempo fue apretando su vida con responsabilidades, la enfermedad del padre, la necesidad de medicinas, las esperas largas en la clínica de pueblo y las miradas de superioridad de algunos. Sin embargo, en todas esas pruebas, Samuel conservó la costumbre de agradecer al Señor al final de cada jornada. Esa mezcla de humildad y constancia lo formó como hombre de fe, dispuesto a entregar hasta lo poco que tenía, porque como le decía su madre al acostarse, Dios obra de maneras que ni imaginamos. Aquella historia de infancia y de aprendizaje, tejida con aromas de tierra mojada y el leve chirriar de una puerta, sería la base de su resistencia cuando la tragedia tocara a su familia. La humillación no tardó en llegar como lluvia que se declara durante la noche. En la plaza del pueblo, los hermanos del patrón, Clara y Mateo, se acercaban al molino con risas que afilaban el orgullo. «Mira al protegido de papá», dijo Mateo, cuando vio a Samuel pasar con un saco de alpiste. «Siempre con la mirada al cielo como si el Señor le hubiera prestado suerte», añadió Clara con desdén. Samuel, con la espalda recta y la respuesta medida, murmuró: «No busco la suerte, solo confío en lo que me enseñaron». Los intercambios eran fríos y numerosos. «¿Por qué no te vas a otro sitio?», preguntó Clara. «La tierra aquí no es para los de tu clase», replicó Mateo. «No me voy», dijo Samuel. «Dios me ha dado este lugar». Los murmullos se hicieron cadenas que oprimían hasta el más valiente. Marta, la vecina que vendía pan, lo observó desde su ventana con ojos que mezclaban pena y admiración. El sonido del molino, el crujir de la madera y el olor del pan recién sacado del horno creaban una escena donde la dignidad de Samuel se enfrentaba a la arrogancia de los poderosos. La tensión crecía porque la comunidad, dividida entre compasión y miedo a hablar, reflejaba el conflicto que muchas veces vemos entre los humildes y los que se sienten con derechos por encima de otros. La primera prueba verdadera llegó con la enfermedad de Jorge. La tos nocturna se volvió fiebre, y la fiebre una sombra que robó su fuerza día tras día. Samuel caminó hasta la clínica con las botas embarradas y un saco con maíz en los brazos para el paciente que lo esperaba. Habló con el médico del pueblo, el doctor Robles, un hombre de manos firmes y mirada cansada. «No tenemos medicinas suficientes», dijo el doctor. «Trataremos con lo que hay, pero será duro». Samuel intercambió palabras con el doctor, suplicando explicaciones, preguntando precios y ofreciendo su trabajo. «Haré lo que haga falta», afirmó. «Solo pido que no se rinda».
El patrón, don Esteban, ofreció una solución fría. Si trabaja más horas, la hacienda puede ayudar. Samuel rechazó el trato con voz baja, no por orgullo sino por temor a perder la libertad que su fe le daba. Prefiero trabajar y orar, dijo. La bendición no se compra con favores. Estos diálogos fueron largos y cargados de emoción, con múltiples réplicas en las que la fragilidad humana se mostró en su forma más honesta. Las sensaciones eran intensas, el sabor metálico de la medicación, el sudor pegado al cuello, el crujir de las sábanas y el olor a lejía que el enfermero dejaba al salir. La tragedia alcanzó su clímax cuando una tarde de tormenta la casa de Samuel tembló con un estruendo. La tierra de la ladera cedió y un pedazo del cerro cayó sobre el caminito que le servía de acceso. La lluvia arrastró barro y restos y en la oscuridad apareció la peor noticia. El cuerpo de Jorge fue encontrado junto a COVID. A la puerta, inmóvil. Samuel y Lucía se quedaron en silencio, con el pecho apretado y los ojos llenos de barro y lágrimas. Fue un momento de duelo visceral. «Padre, perdón por no haber sido suficiente», susurró Samuel mientras la comunidad se reunió. Marta ofreció un pan. Padre Miguel llegó con el cáliz y una oración que resonó como un eco antiguo. Roberto, el alcalde, habló con palabras medidas sobre apoyo y procedimientos, pero el vacío seguía siendo enorme. En esos instantes, cuando la tierra todavía olía a barro removido, un maullido suave y persistente resonó en la oscuridad cerca de la puerta. Un gato negro, empapado y con ojos que parecían contener una luz inusual, se acercó y frotó su cabeza contra la pierna de Samuel como si quisiera decir que no todo estaba perdido. Samuel, con la voz rota, murmuró una oración. «Señor, si esta es la señal, guíanos». La escena fue intensa en sensaciones. El barro en las manos, la voz del viento, la humedad pegada al cabello, el eco de las plegarias y el calor inesperado del animal contra la pierna de quien más había perdido. Este momento de tensión creó una costura entre lo humano y lo divino, una frontera donde la fe tuvo que decidir si permanecer o sucumbir. Si al leer esto te sientes conmovido por la pena y la incertidumbre, no estás solo. Muchos guardamos en el pecho palabras que nos sostienen en la pérdida. Si esta escena te apretó el corazón, escribe en los comentarios cuál frase de fe te conforta en el dolor. Si te ayuda, deja «La fe es mi sustento» o comparte una breve experiencia donde una señal te hizo seguir adelante. Los comentarios construyen consuelo en comunidad y pueden ser la luz que otro necesita hoy. Ahora, volvamos a la historia, para ver qué misterio trajo el animalito y cómo una señal en la noche comenzó a transformar vidas. La aparición del gato no fue un simple consuelo animalesco, fue el primer gesto de una guía que parecía orquestada por Dios. Al día siguiente, mientras la aldea todavía olía a ceniza y a pan duro, Samuel decidió seguir al gato que caminaba ligero entre las piedras. Lo acompañaron Marta, Lucía y el anciano Enrique, conocido por contar historias en la plaza y por sus ojos llenos de recuerdos. «Ese gato sabe más que nosotros», dijo Enrique con voz rasposa. «Hay señales escondidas en los rincones». En el camino, la brisa traía azares y polvo, y el sonido de zorzales parecía marcar el paso. El gato los condujo hasta una antigua casita abandonada que perteneció a la tía Teresa, donde entre tablas sueltas y cajones polvorientos hallaron un cofre pequeño envuelto en una tela fina. La tapa del cofre tenía una inscripción apenas legible: «Bendición del Eterno». Samuel tocó el metal frío y sintió un escalofrío de esperanza. «¿Será patrimonio de alguna familia?», preguntó Marta. «Es posible», respondió Lucía, «pero antes de decidir, oremos». Padre Miguel llegó allí, convocado por Ana, y pronunció una plegaria breve pidiendo discernimiento. El descubrimiento despertó la codicia en Clara y Mateo, que, al enterarse, intentaron arrebatar el cofre con palabras de reclamo y acciones de fuerza. «Ese cofre pertenece a mi padre», gritó Mateo. «No permitiremos que un sirviente se lleve lo que es nuestro», añadió Clara. Samuel replicó con calma dolorida: «No quiero pelea, buscaremos la verdad con humildad». Entre frases tensas, manos que temblaban y un olor a moho que subía del cofre, la comunidad empezó a girar en torno a aquella caja misteriosa. El cofre contenía documentos antiguos, monedas gastadas y una llave oxidada. Entre las monedas había un pequeño rosario y una carta escrita a mano por una mujer que había vivido allí décadas atrás.
El texto hablaba de una promesa hecha a su comunidad, de tierras que debían servir al que menos tuviera, de una cuenta olvidada en el registro municipal. Don Esteban, al conocer el hallazgo, cambió su postura, primero con arrogancia y luego con cálculos sobre cómo aquello podía mejorar su reputación. Si eso es cierto, la hacienda podría cambiar su destino, dijo en voz baja a sus hijos. Pero la carta era clara en su propósito. Se trataba de una donación destinada a sostener a los más necesitados del pueblo. Roberto, el alcalde, convocó a una reunión donde intervinieron testimonios de vecinos, el doctor Robles que certificó la autenticidad de unas anotaciones médicas y un escribano que comenzó a revisar registros. En esas discusiones, las conversaciones se multiplicaron y las réplicas subieron de tono. Si la voluntad fue así escrita, debemos cumplirla, afirmó Padre Miguel. No podemos apropiarnos de la palabra de un difunto, añadió Marta. La disputa se tornó en un juicio de voluntades y de voces. La tensión aquí se prolongó en 2 o 3 asaltos de palabras y acusaciones, con el pueblo dividido entre el interés y la compasión. 3 momentos de tensión marcaron el proceso hacia la verdad y la reconciliación. Primero, la confrontación frente al registro municipal, donde una secretaria argumentó sobre la falta de claridad en los papeles y la posibilidad de fraudes. El intercambio fue duro y largo, con voces elevadas y miradas que acusaban, hasta que el escribano certificó los sellos y descubrió una anotación en letra firme que respaldaba la voluntad de la tía Teresa. Segundo, la noche en que Clara y Mateo intentaron tomar por la fuerza el cofre de la casa de Samuel. La escena fue de empujones, palabras insultantes y el miedo en el cuerpo de quienes defendían lo que consideraban justo. Samuel, con una mezcla de temor y firmeza, alzó la voz para pedir calma y con la ayuda de Lucía y Marta logró evitar que la disputa se volviera violenta. Tercero, la enfermedad repentina de don Esteban que obligó a la comunidad a mirar más allá del orgullo. En su lecho, con la voz quebrada, preguntó por la posibilidad de reparar injusticias. En cada uno de estos momentos, la narración se llenó de olores, sonidos y texturas que acercaban al oyente a la escena. La tinta húmeda sobre el papel, el chirrido de las puertas, el calor pegado en la piel durante la pelea y el silencio pesado en la alcoba del patrón. Estas tensiones fueron largas y tuvieron 2 a 3 párrafos cada una, en los que las emociones y la resolución fueron trabajadas con detalle. La restauración comenzó cuando la verdad salió a la luz y la comunidad, guiada por el escrito de la tía Teresa, decidió abrir el cofre para usar su contenido en favor de los más necesitados. Samuel, que podría haber reclamado las tierras en su nombre, hizo algo inesperado. Pidió que se creara un fondo comunitario y que la hacienda participara con aportes para construir un centro de salud y una pequeña escuela. No busco riquezas, dijo en voz alta en la plaza, con la mirada fija en Padre Miguel. Busco que esto revierta en quienes nos rodean. Don Esteban, conmovido por la enfermedad que lo había tocado y por la firmeza del joven, ofreció pagar la mitad de la obra. Lucía, Marta, Enrique, Roberto y Robledo trabajaron en conjunto para hacer realidad la propuesta. El olor a pintura nueva, la madera tallada y el pan compartido en la primera reunión de vecinos sellaron una nueva etapa. Las conversaciones se transformaron en acuerdos y las heridas empezaron a cerrarse con actos de servicio y palabras de perdón. El epílogo de esta historia se desplegó en 3 momentos que mostraron la dimensión de la restauración. Un mes después, la comunidad caminaba por senderos menos ásperos. La escuela improvisada abrió 2 aulas y un pequeño patio donde los niños jugaban descalzos. Samuel enseñaba con paciencia, ayudado por Lucía y Marta, y a menudo repetía a los niños la máxima que había guiado su vida. La fe es el pan que nunca se acaba. La gente cocinaba en conjunto y compartía raciones en la plaza. La música de una guitarra vieja de Enrique acompañaba las tardes. Y el gato que antes maulló en la noche ya dormía junto a la puerta de la escuela como guardián silencioso. 3 meses después, el centro de salud contaba con una sala de curaciones y un botequín mejorado, gracias a los aportes gestionados por Roberto y al seguimiento del doctor Robles. Don Esteban, recuperado, caminaba por el pueblo con pasos más humildes y escuchaba los relatos de aquellos a quienes había mirado con frialdad semanas atrás. En esa visita, pidió perdón en voz alta a Samuel y a la comunidad. Las palabras fueron recibidas con abrazo y también con firmeza en el pedido de que las acciones siguieran siendo para el bien común.
6 meses después, la tierra junto a la escuela fue dividida en pequeñas parcelas que se cultivaron de manera cooperativa. La producción permitió sostener la escuela y garantizar medicinas básicas. Familias que habían dudado en compartir ahora lo hacían sin reservas. La atención a los más vulnerables se convirtió en praxis habitual. Las mesas comunitarias eran lugar de decisión y de oración. Samuel, mirando a los niños correr bajo un sol dorado, comprendió que la señal que llegó la noche de la tragedia no solo le había dado una moneda o un documento, sino la posibilidad de transformar un dolor en servicio. La comunidad aprendió a perdonar y a restaurar con justicia, reconociendo que la bendición verdadera no se mide en monedas, sino en la dignidad recuperada. En estos meses, las oraciones colectivas crecieron en frecuencia y en fervor. La frase «Dios obra de maneras que ni imaginamos» se volvió un refrán que se repetía en el mercado, en la iglesia y en las cenas compartidas. Al final, lo que quedó no fue solo el cofre ni las tierras, sino una lección que se quedó en el aire como aroma de pan recién hecho. La fe y la misericordia pueden rehacer lo que la injusticia deshizo. Samuel nunca olvidó al gato ni la noche en que su maullido abrió un camino. La comunidad olvidó la indiferencia y aprendió a ser custodio de su propio destino. Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios la frase que te da esperanza y considera suscribirte para más relatos que alimenten el alma. Recuerda siempre esta máxima: la fe es el pan que nunca se acaba y Dios obra de maneras que ni imaginamos.